En medio del auge global de las criptomonedas, América Latina se ha convertido en una región clave para observar cómo los gobiernos responden ante el avance de Bitcoin. Desde su uso como refugio financiero hasta su adopción como moneda nacional, el mapa legal del continente está en plena transformación. Hoy, en este informe especial, analizamos la situación legal de Bitcoin en cada país de América Latina, sus regulaciones, posturas institucionales y el impacto fiscal que tiene en la economía de millones de personas. Bitcoin, BTC, como primera criptomoneda descentralizada, ha generado respuestas diversas por parte de los gobiernos latinoamericanos. Su carácter disruptivo desafía la regulación financiera tradicional, lo que ha dado lugar a tres tipos de posturas en la región. Primero, aceptación total o regulada, legal con marcos claros. Segundo, permisividad con regulación parcial, sin prohibición, pero sin normas específicas. Tercero, restricción o advertencias oficiales, legal, pero desaconsejado o limitado. En este video, analizamos la situación por cada uno de los países de América Latina. Comenzamos. El Salvador. Pionero mundial en legalizar Bitcoin, el caso de El Salvador ha hecho historia. En septiembre de 2021, se convirtió en el primer país del mundo en declarar a Bitcoin como moneda de curso legal, tras la aprobación de la denominada Ley Bitcoin. Esto significa que en territorio salvadoreño, los comercios están obligados a aceptar pagos en BTC, salvo en casos donde no sea técnicamente posible. El gobierno incluso lanzó su propia billetera electrónica, Chivo Wallet, y ha invertido fondos públicos en la compra de bitcoins, aunque sin rendición de cuentas detallada. Además, las ganancias de capital por transacciones con bitcoin están exentas de impuestos, lo cual convierte al país en un paraíso para ciertos inversionistas. No obstante, el experimento ha sido polémico. Mientras algunos aplauden la innovación, otros advierten sobre la volatilidad del mercado y la falta de educación financiera entre la población. Brasil. Regulación avanzada y supervisión estatal. Brasil ha optado por un camino regulatorio sólido. Desde diciembre de 2022, rige una ley marco para criptoactivos que define a las criptomonedas como representaciones digitales de valor, no como moneda, pero sí como activos regulados. El Banco Central y la Comisión de Valores Mobiliarios, CVM, supervisan las actividades relacionadas con Bitcoin. Las operaciones están sujetas a impuestos si superan ciertos umbrales, y existe una obligación formal de declarar posesión de criptomonedas ante la Receita Federal. Brasil también se destaca por una adopción tecnológica creciente. Bancos digitales como Nubank y BTG Pactual ya ofrecen servicios de compraventa de BTC. México, legal, pero con restricciones para instituciones financieras. En México, Bitcoin es legal, pero no es moneda de curso legal. La ley para regular las instituciones de tecnología financiera, conocida como Ley FinTech, clasifica a los criptoactivos como activos virtuales y limita su uso en el sector bancario. El Banco de México ha prohibido a las entidades financieras ofrecer servicios directamente con criptoactivos, a menos que tengan autorización explícita. A nivel fiscal, quienes realicen operaciones con BTC deben declarar sus ganancias y están sujetos al impuesto sobre la renta, ISR. A pesar de esta postura conservadora, Bitcoin ha ganado popularidad en pagos P2P, especialmente en el envío de remesas. Argentina. Bitcoin, el refugio contra la inflación. En Argentina, Bitcoin es perfectamente legal, pero carece de regulación específica. Las autoridades monetarias han emitido advertencias, sin imponer prohibiciones directas. En un contexto de alta inflación, controles cambiarios y desconfianza en el peso argentino, BTC se ha convertido en una opción de ahorro y escape económico. Las operaciones con Bitcoin están sujetas a impuestos y la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, ha obligado a los exchanges a reportar movimientos sospechosos. A su vez, el gobierno ha restringido el uso de cripto en operaciones financieras institucionales, pero su adopción entre la ciudadanía sigue en ascenso. Colombia. Entre la innovación y la cautela, Colombia no prohíbe Bitcoin, pero las entidades financieras tienen prohibido operar con criptoactivos. Sin embargo, la Superintendencia Financiera
ha abierto un sandbox regulatorio que permite a ciertas plataformas operar bajo supervisión estatal. El uso de BTC está gravado por impuestos y se exige a los ciudadanos declarar sus tenencias. Aunque la legislación aún está en desarrollo, Colombia es uno de los países más activos en discusión parlamentaria sobre marcos legales para criptoactivos. Perú, en espera de regulación. Bitcoin es legal en Perú, pero hasta el momento no existe una ley específica que lo regule. El Banco Central reconoce que no es una moneda de curso legal, pero tampoco lo prohíbe. En el Congreso se han presentado proyectos de ley para crear un marco legal de criptoactivos sin que se haya aprobado aún. Las ganancias por trading con criptomonedas están sujetas al impuesto a la renta. La adopción crece rápidamente, especialmente entre jóvenes y freelancers que reciben pagos del exterior. Chile. Camino hacia una regulación formal. Chile ha entonces adoptado una postura de observación y apertura regulada. El uso de Bitcoin es legal, y la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, vigila que no se use para actividades ilícitas. Las operaciones con criptoactivos están sujetas al pago de impuestos y existe la obligación de declarar ganancias. Actualmente se discute una ley que daría licencias a los exchanges y regulaciones para custodios de criptoactivos. Chile se perfila como uno de los países más equilibrados en términos de innovación y control. Venezuela. Criptoestado en medio del colapso económico. Venezuela ha apostado por las criptomonedas como salvavidas económico. En 2018, creó su propio criptoactivo, el Petro, y estableció un ente regulador, Sunacrip, encargado de supervisar las operaciones con Bitcoin y otras monedas digitales. Las operaciones están legalmente permitidas, aunque requieren licencias especiales para exchanges y mineros. En la práctica, muchas transacciones ocurren en mercados paralelos o P2P debido a las sanciones internacionales y la crisis económica. La adopción de BTC es alta entre los ciudadanos como medio de ahorro o remesa. Ecuador. Uso permitido, pero no reconocido como moneda. En Ecuador, Bitcoin no está prohibido, pero el Banco Central ha indicado que no lo reconoce como medio de pago autorizado. Su uso es libre, pero bajo responsabilidad del usuario. No existe una ley cripto ni un marco fiscal específico, aunque las autoridades tributarias podrían aplicar impuestos si se obtienen beneficios. Se espera que la reforma fintech del país incluya disposiciones sobre activos digitales. Bolivia. La excepción prohibitiva. Bolivia es el único país en América Latina donde Bitcoin está prohibido de forma explícita. Desde 2014, el Banco Central de Bolivia prohibió el uso de cualquier activo que no sea emitido por el Estado. Tanto el comercio como el uso personal de criptomonedas pueden estar sujetos a sanciones administrativas. A pesar de ello, existe un mercado informal de criptoactivos en crecimiento. Paraguay. Minería legal, regulación pendiente. Paraguay se ha convertido en un imán para la minería de criptomonedas, gracias a su electricidad barata y excedente energético. En 2022, el Congreso aprobó un proyecto de ley para regular esta actividad. Aunque fue vetado por el Ejecutivo, Bitcoin es legal, pero aún no cuenta con una regulación clara. El gobierno discute normativas fiscales para las operaciones con criptoactivos. La minería, en cambio, ya se encuentra en un entorno semi-regulado. Uruguay. Legalidad sin marco completo. Uruguay permite el uso de Bitcoin de manera legal, aunque aún no ha aprobado un marco regulatorio formal. El Banco Central reconoce a los criptoactivos como activos digitales y ha iniciado un proceso de consulta para regularlos. Las operaciones están sujetas al impuesto a la renta y existe un creciente interés institucional por integrar la tecnología blockchain en servicios públicos. Conclusión final. América Latina es una región en plena transformación digital. Mientras algunos países como El Salvador han adoptado Bitcoin como moneda nacional, otros lo ven como un riesgo financiero. La mayoría se ubica en un terreno intermedio, permite su uso, lo grava con impuestos, pero aún no termina de regularlo completamente. La dirección parece clara: más regulación, más vigilancia, pero también más adopción, tanto institucional como ciudadana. En síntesis, se puede afirmar que en general el uso de Bitcoin en América Latina es legal. La gran mayoría de los países permite el uso de Bitcoin,
aunque solo El Salvador lo ha adoptado como moneda de curso legal. Bolivia sigue siendo la única. Nación con una prohibición explícita. Un grupo de países han adoptado una regulación específica. Algunos países como Brasil, México y Venezuela ya tienen marcos regulatorios claros. Otros, como Chile y Paraguay, están en proceso de desarrollo o consulta. En materia tributaria, en la mayoría de los países, las transacciones con Bitcoin están sujetas a impuestos, aunque el grado de claridad varía. El Salvador es una excepción, destacada, ya que exime de impuestos las ganancias en BTC.